Los fariseos tenían 613 leyes. 365 de ellas eran negativas, una prohibición por cada día del año. Tal vez por eso eran personas muy negativas que a menudo buscaban los defectos en los demás. Y es que el legalismo es a menudo un exceso que cometemos las personas religiosas. En contraste, Pablo escribió que la ley es a la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es que Pablo entendió que la ley de Dios no es gravosa sino una bendición, no es una carga sino una delicia. Por eso el salmista escribió: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Nuestra relación con Dios es mucho mejor si podemos ver sus leyes como enseñanzas que nos dan una vida mejor. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, recibe un saludo cordial. Hoy tenemos un tema un poquito extraño, o más bien interesante, que se llama la ley como educadora. Y es un placer estar contigo y con la ley, Rafael. Y eso merece invocar la presencia de Dios. Bendícenos, Señor, al abrir la Escritura y pensar en tu ley. Que tengamos gozo al pensar en tu ley. Ayúdanos a tener la perspectiva que tú tienes. En el nombre de Jesús oramos pidiéndolo. Amén. 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 Vamos a comenzar con un pasaje en el libro de Deuteronomio que introduce este tema de la ley como parte fundamental de la cultura y la religión judía. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Johnny, aquí en el capítulo 31 de Deuteronomio empezamos a leer las últimas palabras que Moisés, el más grande de los profetas de Israel, le da a su pueblo. Él hace énfasis sobre el tema de leer la ley continuamente, de hacer ceremonias en donde estén todos presentes, pero especialmente los hijos, porque necesitan aprender a temer a Jehová. Hay un gran énfasis en esto que se llama ley, que nosotros llamamos ley, que en el idioma original se llama Torá. La enseñanza de la Torá, la lectura de la Torá, para que aprendan a temer a Jehová. Y en ese aprender van entonces a acercarse a Dios, acercándose unos a otros en servicio de amor. Ese es el triángulo. Aprender de Dios, amando al prójimo y sirviendo a otros.
Ahora, Johnny, lo que tú acabas de decir es muy avanzado. Tú como que tienes un doctorado en esto de la Torá, porque más bien lo que yo estaba pensando y lo que vamos a ver inicialmente en las siguientes pantallas que vamos a leer, es el tema de que cuando el hombre, el ser humano, recibe la ley, en vez de irse por ese camino que tú hablaste del amor en conexión con otras personas, más bien el ser humano se va por el camino del legalismo, porque la mente se enfoca en el tema de cumplir la ley y se olvida de esa parte del amor que tú mencionaste. Así que vamos a leer la definición del legalismo para comentar un poquito acerca de eso. Concepto que afirma que la religión o la moralidad consisten en la obediencia estricta a un código legal establecido. Generalmente tiene una connotación peyorativa y significa una conformidad que no toma en cuenta el espíritu íntimo o el propósito de las leyes y degenera en una mera observancia de sus elementos externos y formales. El legalismo está en oposición con el utilitarianismo y la salvación por gracia. Requiere obediencia a la ley sin consideración de las consecuencias y se apoya en el derecho a la redención por las buenas obras. Los legalistas interpretan y aplican la Biblia como si fuese un código legal. Un código legal de los humanos, que lo que quiere decir es que es transaccional. Si tú obedeces la ley, no vas a ir a la cárcel y vas a tener los privilegios que la sociedad te entrega. Y hay quienes quieren ver a Dios como ven las transacciones de la tierra, como quien compra un objeto, ganándose el dinero por su trabajo y recibiendo el objeto. Pero así no es la definición divina. El legalismo es una anatema que destruye, colapsa la verdadera relación con Dios. Pero Johnny, también el legalismo tiene eso de que es muy cómodo, hace sentir ¿Sí? a la gente bien, porque la gente que cumple la ley, especialmente cuando hay un sacrificio involucrado, especialmente cuando hay dolor involucrado, se siente bien la persona porque ha cumplido con la ley, no importa lo que suceda. Hay como una especie de malentendimiento y enfoque sobre la letra de la ley y eso satisface. Eso es una muleta o muletilla que disminuye la calidad de lo que es verdadero en nuestra relación con Dios y nuestra relación con las verdades bíblicas. Muy triste. El Bueno, Señor entonces Jesús vamos a ver, aclaró aún más. disculpa, vamos a ver entonces un ejemplo, No. Johnny, en el libro de Mateo acerca de este legalismo y lo que Cristo enseñó. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, aquí tenemos un tema controversial, Johnny, porque Jesús vio cómo sus discípulos estaban comiendo, tenían hambre, se pusieron a comer, y él los miró. No les dijo nada, no los detuvo. Bueno, Y probablemente le cuando, pidió para comer también. y cuando los fariseos le señalan aquello, entonces Jesús no los condenó.
Y fíjate, Johnny, lo que ellos dijeron era cierto, que no les era lícito porque existían leyes en su cultura que habían prohibido esa práctica. Y Jesús, como buen judío, seguramente seguía las leyes de los fariseos. Pero en esta ocasión no. En esta ocasión él miró complacido o miró con aprobación lo que ellos estaban haciendo. Y nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Los aprobó porque en realidad él veía que eso no era pecado lo que estaban haciendo? ¿O los aprobó aunque estaban haciendo un pecado violando la ley rabínica, pero Jesús consideraba que había un principio mayor que entraba en juego y que por lo tanto lo hacía aceptable? ¿Cuál de esas dos cosas sería? Bueno, mi sugerencia sería que no se estaba violando la ley, más bien se estaba cumpliendo, porque los comentarios a las leyes de la Biblia, de la Torá, que inventaron los judíos, ¿cuántos eran? 365 mandamientos o algo así. ¿Cuántos son? No me Ese acuerdo. paquete de mandamientos. Sí. Se suponía que estaban explicando los mandamientos que se registran en la Biblia y los numeran hasta 10 nada más. Pero aquí esta historia, Rafael, por ejemplo, los fariseos que vivían en ese lugar donde estaban caminando los discípulos de Jesús y Jesús en su empresa misionera, esos que vivían allí, no era para que estuvieran condenando porque comieron los discípulos, era para que ellos se condenaran a sí mismos porque no cumplieron lo que dice el mandamiento, que debes entrar a tu casa, invitarlo a comer durante el día de sábado a los extranjeros que están dentro de tus puertas. Y ellos, estos discípulos de Jesús y Jesús, cualificaban como extranjeros que estaban dentro de sus puertas porque ellos no vivían allí. Y ellos no hicieron eso, sino lo que quisieron fue condenar. Y nos muestra a nosotros el detalle de la importancia de leer la Biblia con cuidado para no ser atrapado en teologías que supuestamente están basadas en la Biblia y lo que están es contradiciendo el texto bíblico. Y bueno, Johnny, ese es un buen ejemplo del legalismo. Para ellos era más importante la ley del sábado que lo que les señaló Jesús más adelante, la misericordia. El ejemplo que él les dio de David y sus hombres comiendo los panes de la proposición, esos eran panes que eran únicamente para los sacerdotes. Cuando nosotros hacemos la Santa Cena, jamás se nos ocurriría después de la Santa Cena ponernos a comer ese pan y a tomarnos el jugo como que si fuera una merienda. Pensaríamos que eso sería irreverente y descuidado y falta de respeto y por lo tanto un pecado. Pero David lo hizo y Jesús dijo que eran sin culpa, porque hay un principio que él llama la misericordia, que se sobreponía sobre el tema del mandamiento y cambiaba la situación. Misericordia quiero y no sacrificio, les dijo Jesús a ellos. Y vamos a ver entonces por qué el tema del sábado se prestó en esta historia para legalismo en forma incorrecta. Vamos a ir al libro de Isaías. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué maravillosa la declaración del hermanito Isaías, que por cierto es una persona muy fina y muy educada, que escribe con una elegancia literaria preciosa el hebreo. Es de los mejores hebreos del Antiguo Testamento. Y en este lugar habla de esta poesía
con este mensaje de la manera de servir a Dios. Y nos dice que el sábado no es una carga o un sacrificio. Yo he escuchado a pastores que predican: ustedes que han visto la cruz del Calvario, sacrifiquen un día para el Señor semana tras semana. Pero qué ridiculez es esa. No es un sacrificio que nosotros hacemos para impresionar a Dios. Es un regalo de gozo. Ese es el punto de vista correcto. Es nuestra delicia pasar el sábado junto con Dios haciendo la obra de Dios. O sea que, es decir, que debemos de mirar a la ley de Dios, el sábado en particular, de lo que estamos hablando ahora, de una forma en la que vemos la bendición de Dios, los propósitos de Dios. El legalismo nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Los adventistas somos especialistas en legalismo relacionado al sábado. Que Dios nos libre, que Dios nos ayude a encontrar delicia en el día sábado y guardarlo con el verdadero espíritu. Los judíos también, como hemos visto, estaban también propensos al tema del legalismo. Pero los judíos también tenían la manera de ver la ley de Dios de una forma positiva. El Simchat Torah es una celebración que hacen los judíos en el otoño, y este año se celebró el día 11 de octubre, o sea que fue hace poquitos días, que significa regocijarse en la Torá. Es el júbilo de la Torá. Y ahí en la imagen que está presentando es la celebración que hacen cuando llegan a ese día de Simchat Torah, y entonces celebran la conclusión de la lectura, del estudio de la Torá, y comienzan de nuevo el ciclo. Lo hacen todos los años. Estudian de Génesis a Deuteronomio, y cuando llegan al final, entonces hacen esa celebración donde dan la vuelta 7 veces dentro de la sinagoga cargando los rollos de la ley, o lo hacen afuera en un patio o hasta en la calle lo pueden hacer, y ustedes lo pueden buscar en YouTube y ven ahí esas celebraciones, cosa que jamás se ha visto una alegría tan grande en un servicio de la iglesia adventista. Cuando ustedes ven por eso, la ley. Y ¿perdón? Por la ley. Sí, y celebrando la ley. Pero el tema es, Johnny, que esa palabra que nosotros traducimos como ley es la palabra Torah, que en judío significa enseñanza o instrucción. Y es mucho más diferente, es muy diferente cuando vemos las enseñanzas de Jehová en contraste con la ley de Jehová. Las instrucciones de Jehová en contraste con los mandamientos de Jehová. Y peor todavía, las prohibiciones, o como la llamó Pablo en un sentido, la maldición de la ley. Misericordia. Horrible, ¿verdad? Porque entonces para nosotros los cristianos tenemos debido a que especialmente los hispanos que no leemos en hebreo, tenemos un concepto equivocado de lo que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés y a nosotros mismos, que son instrucciones y enseñanzas, y no como nosotros siempre lo traducimos, como leyes. Y vamos a ver ese sentido explicado en estos versículos del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa fiesta que tú has descrito tan apropiadamente y con tanto gozo, Rafael, es la fiesta que nosotros debemos tener todos los días, agradeciendo como el salmista el privilegio que tenemos de tener relación con Dios. La Biblia, la palabra de Dios, lo que llaman la Torá para los judíos, lo que hace es desdoblar el amor de Dios como una carta que nos muestra el camino y el mensaje a cada uno de nosotros. Y eso debe ser causa de gozo, por eso es una delicia.
porque no se visualiza como el imperio grecorromano visualizaba las leyes, como cargas, y así Pablo lo predica porque está predicando en un contexto grecorromano. En el contexto palestino-israelí al antiguo cercano oriente, es un asunto familiar y un asunto de gozo. Y es como estudiar la ley, es como tener relación con la tribu de la familia teniendo una fiesta. Johnny, a mí me llama la atención cómo dice el salmista aquí que en la ley de Jehová está su delicia, porque ¿cuándo fue la última vez que nosotros miramos a la ley y dijimos, ay, qué delicia esta ley? Lo que está leyendo el judío cuando lee ese pasaje en su idioma es que las enseñanzas de Dios, las instrucciones de Dios son una delicia y en ellas meditan día y noche. ¿Por qué? Porque son enseñanzas para su bien, enseñanzas para su salud, para su bienestar en todo sentido, también para aumentar económicamente. Las enseñanzas de Dios nos bendicen de muchas maneras. Y vamos a ver otro pasaje donde se ve esto bien claro en el libro de Proverbios. La instrucción o la Torá del sabio es manantial de vida para librar de los lazos de la muerte. Y en Proverbios 31:26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley, o sea, la Torá, la ley de la clemencia está en su lengua. Si lo fuéramos a leer, como lo dice en la siguiente pantalla, la Biblia latinoamericana, leeríamos esto. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Esta es la forma como nosotros debemos de entender cuando la Biblia habla acerca de la ley de Dios. Son enseñanzas. Johnny, a mí la escritura me ha enseñado a tratar a la gente con respeto. A mí la escritura me ha enseñado que yo tengo responsabilidad personal en desarrollar mis talentos para servir a Dios, en servir a los demás, en buscar el bienestar de otras personas y de no pensar únicamente en mí mismo. ¿Qué te ha enseñado a ti las instrucciones de Jehová? El privilegio de cómo mantener relación con nuestro Padre. La ley me recuerda que yo soy imagen y semejanza de Dios y que Dios tiene deleite en mí. Y así yo he de desarrollar y de disfrutar el deleite en Dios. Hablando de una relación que se va a estrechar cada vez más mientras más estudio. El propósito del currículo que Dios le dio a la familia de la tierra para estudiar era mantener una íntima relación con nuestro Creador. Y cuando nosotros estamos viendo que esas enseñanzas nos instruyen, nos hacen más inteligentes, nos dan éxito, porque Johnny, mira tantas cosas que nos hemos librado en la vida, tantos males, porque las instrucciones de Jehová nos han hecho sabios para evitar el pecado y evitar los problemas. Solamente el tema, entonces, Johnny. Es un asunto, dale. Un asunto de calidad de vida, Rafael. Perdona que te interrumpí, como estás diciendo. Es un asunto de que siguiendo estas leyes tenemos más felicidad porque aumenta nuestra calidad de vida. Iba a decir, Johnny, solamente el tema de la enseñanza de la Escritura de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, de cuánto no nos ha salvado esa enseñanza en términos de no arruinar nuestro cuerpo. Cuánta pobrecita gente en la ignorancia dañan y destruyen su cuerpo y luego en una edad relativamente joven de 40 años para arriba ya están empezando a morirse y a estar destruidos su salud porque no conocían las enseñanzas de Jehová en cuanto al cuidado del cuerpo. Gracias, Señor, que tú nos has dado este conocimiento, esta bendición, que tu ley o tus enseñanzas y tus instrucciones nos han dado entendimiento y nos han liberado
de la ignorancia y la destrucción. Y vamos a ver un pasaje Amén. más en Primera de Juan. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Maravilla de maravillas, Rafael. A través de esta fe podemos vencer el mundo y estar en comunión continua con Dios. Aleluya, amén. Johnny, ahí está una oración que dice que sus mandamientos no son gravosos, sus instrucciones no son gravosas, sus enseñanzas no son gravosas, pero ¿cuántas veces, no entendiendo el sentido y el propósito de las enseñanzas de Dios, pensamos que esas prohibiciones son para nosotros cadenas que nos privan de cosas y nos quitan libertad y nos quitan la felicidad y no nos permiten expresarnos, cuando al contrario son bendiciones para nosotros? Amén, Rafael. Que todos todo el tiempo veamos la ley como una delicia que aumenta la calidad de nuestra vida y nos libera para verdaderamente ser felices. Y vamos a ir ahora a nuestro último pasaje en Salmo 119. Cuánto amo yo tu ley, Torá, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Notemos cómo en esta poesía del Salmo, que ojalá tuviéramos la música para cantarlo hoy, hace una comparación entre los mandamientos y la inteligencia, entre el paladar y la miel. Es decir, que leyendo las enseñanzas de Dios es como comer miel, y aprendiendo esa declaración de inteligencia es como saborear la dulzura en nuestras bocas. Qué metáfora tan bonita, Rafael, qué poesía tan maravillosa. No asunto de castigo ni de temor. Nos ayuda, Johnny, a entender precisamente el propósito de las enseñanzas de Dios y cómo debemos recibirlas. A mí me gusta este versículo del 104 que dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Traduciéndolo, de tus enseñanzas he adquirido inteligencia. De tus instrucciones he adquirido inteligencia. Si nosotros queremos tener éxito en la vida, si queremos librarnos de graves problemas en la vida, si queremos encontrar que las cosas se nos hacen más fáciles en la vida, si queremos saber el secreto del éxito que muchas personas tienen en la vida, es precisamente... Sí. ¿Verdad? Es precisamente la inteligencia que recibimos al adoptar las enseñanzas de Dios. Señor, Amén. Ayúdanos a abrir nuestros corazones, que seamos para ti un lienzo en blanco donde tú pintes tus enseñanzas, que tú nos llenes de la imagen de Cristo en nuestro corazón y que podamos meditar siempre en tus hermosas enseñanzas, tus palabras de vida. Y bien, queridos hermanos, con este pensamiento en mente llegamos ya al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.